Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Mente Cristianas. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la iglesia de Venezuela, a nuestro hermano Jesús Pérez. De verdad que para nosotros es un gran honor tener a nuestro pastor. Él se puede presentar en esta hora. Exacto, Dios les bendiga. Un placer saludarles y estar en este podcast Mentes Cristianas. Soy el pastor Jesús Pérez. Vengo de Venezuela, estoy acá en Europa y es una bendición poder participar de este gran proyecto y llevar una palabra a todos los que nos están mirando a través de sus dispositivos. Estamos pastoreando en Venezuela, la Iglesia Pentecostal Unida en el sector Bicentenario Sur, en Maracaibo, Estado Zulia. Y bueno, estamos contentos de estar al frente de la iglesia también en la Junta Ejecutiva Nacional como miembro de la mesa directiva. Y bueno, es un placer, hermano Santiago, estar acá. Amén, gloria a Dios. Qué bendición poder tener a nuestro hermano Jesús Pérez aquí. Él también es profesor del Instituto Bíblico en Venezuela. Y de verdad que esto es un gran honor tener a nuestro pastor aquí. Ok, Gracias, hermano, por aceptar la invitación y espero que se sienta a gusto. exacto, correcto. Bueno, sin más preámbulo, hermano, vamos a entrar de lleno en el tema. Hoy hemos estado hablando con el pastor y hemos traído un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Yo creo que muchas veces nos solemos hacer esta pregunta, ¿no? Que es el llamado a predicar. Yo creo que nuestro hermano nos lea la palabra de Dios, Amén. el versículo que tenemos como base en este tema. Estamos trabajando en el Instituto Bíblico Los Conquistadores. El Instituto Bíblico en Venezuela ha sido un semillero de muchos pastores y de verdad pues es un placer estar allí junto al resto de profesores y trabajar con la cátedra de homilética que tiene que ver con el tema de la predicación. ¿Okay? Bueno, es un placer, el placer es mío pues estar acá a esta hora en este lugar y vamos a mirar la escritura en Romanos capítulo 10, el verso 14 al verso 16. Hay 3 versículos allí muy claves que tienen que ver con el tema que vamos a ampliar a lo largo de este podcast. El capítulo 10 del verso 14, en el nombre del Señor Jesucristo, abre con una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que le estaba comentando el pastor sobre este tema fue de que muchas veces he escuchado al pastor, no sé si a usted en su iglesia también le ha llegado estas preguntas, ¿no? Muchas veces escuchamos y nos hacemos la pregunta, porque también en algún punto de nuestra vida nos hacemos esta pregunta de, ¿estamos realmente todos llamados a predicar o solamente hay un grupo selecto de personas llamados para predicar, pastor? ¿Qué piensa usted de esto? Esa es una pregunta universal. Creo que todos alguna vez nos las hemos hecho y los que están comenzando en el camino del Señor también tienen esa incógnita. De hecho, se cree o se ha creído por mucho tiempo que la predicación es para un grupo selecto de personas que o bien sea nacieron con esa preparación de forma empírica o de repente ya ellos ampliaron más sus conocimientos en teología, se prepararon y por supuesto ese grupo selecto son los que están capacitados para llevar el mensaje o la predicación, como se está llamando. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras el tema de la predicación comienza desde lo más sencillo. Jesús en sus comisiones que están revisadas o están según cada uno de los evangelios, miradas desde el punto de vista, Jesús, el verbo es id, es imperativo. Y no dice vaya Pedro, vaya Juan, vaya Mateo, vaya Lucas, no. Dice id y predicad el evangelio a toda criatura. Es un verbo imperativo, es una orden, vayan.
enmarcado en esa gran comisión está ir. Y luego, según Mateo dice, que después de bautizarlos, debemos de enseñarles a los discípulos, por supuesto a través del discipulado, que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó y que las guarden ellos también y las enseñen también a otros. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que por medio de esto tiene que quedar muy claro que realmente todos estamos llamados para predicar el evangelio. Porque como decía el pastor, la palabra de Dios dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. No le dice solamente a Pedro, porque si vamos un poco más atrás a la palabra de Dios, vemos que muy claro lo dice, ¿no? Él le entregó las llaves a Pedro de la iglesia, del reino de los cielos, perdón. Le entregó las llaves. Pero no le dice, Pedro, vaya usted por todo el mundo y predique el evangelio. No, él le dice a todos los discípulos, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Y al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, el llamado a predicar, hermanos, es para todos. Correcto. El llamado a evangelizar es para todos. No podemos hacer como una excepción de personas en esto, porque todos estamos llamados a llevar el evangelio. Todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que usted que me está escuchando, que tal vez está ahí y está como en esa duda, ¿no? Porque a veces pasa que también nos dicen, bueno, hermano, es que yo no sirvo para predicar, yo mejor me quedo aquí sentado en la silla y doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero ya está ahí, hermano, no me ponga a nada más, porque no estoy llamado a predicar. Entonces pasa algo muy resaltante en la palabra de Dios, hermano, que es con Moisés. Ajá. Moisés, ¿quién era? Moisés era un hombre que Dios escogió, pero Moisés no era el hombre mejor hablado. Él era un hombre que era tartamudo, que era un hombre lento para hablar, pero aún así Dios escogió a Moisés. Y no nos tenemos que ir tan atrás, solamente con los discípulos. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Un pescador de hombres. Ah. Pedro dice la palabra de Dios que era un hombre del vulgo. Del vulgo, sí. Era un hombre que también se veía en la palabra de Dios su carácter, un hombre de carácter fuerte. Y Dios escogió a este tipo de personas. Dios no escogió a la persona más preparada a llevar el evangelio. Dios escogió a las personas del vulgo, a las personas que estaban en las ciudades, a los pescadores, a los campesinos, a estas personas que estaban ahí. Fue lo que Dios escogió. Escogió a un Moisés que era tartamudo, imagínense. Sí, señor. Para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés podemos ver cómo se convirtió, porque se dejó usar por Dios, porque esto es muy importante, que nos dejemos usar por Dios. Correcto. Yo creo que esto es un punto, ¿no? A veces sí nos da miedo. Y yo quiero hacer la pregunta, pastor, ¿por qué pasa esto que nos da como este miedo, este temor de predicar y sentimos como que esta palabra predicar tiene tanto peso? Bueno, en primer lugar, yo, mi experiencia que tengo trabajando ya de 24 años en el ministerio, más o menos, el temor es por la falta o el desconocimiento o el mal concepto que se tiene de predicar. Siempre hemos mirado la predicación, un escenario, un púlpito, un grupo de personas, un micrófono, etcétera. Sin embargo, el escenario principal es muy sencillo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos querido, con nuestra idea equivocada, encapsular la predicación como, vuelvo y repito, algo elitesco, algo que solo un evangelista de corte internacional puede hacerlo. Sin embargo, no es esa la imagen del predicador. A la predicación, ¿qué es la predicación? La predicación es un conversatorio como el que estamos teniendo. Amén. De una forma quizás no muy elocuente, pero sí sencilla y muy apegada a las Sagradas Escrituras. ¿De dónde emana la predicación? La predicación emana, nuestra predicación, la predicación apostólica, emana de la Biblia, es cristocéntrica y es bibliocéntrica. Ok, cuando tú tienes ya estos dos elementos, Cristo y su palabra, ¿cuál es la labor que tenemos que tener como creyentes según la Gran Comisión? Transmitir lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que Cristo salva, que la salvación es a través del sacrificio en la cruz del Calvario y que para ser salvos hay una
comisión y hay una ordenanza. Dice, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No necesita ser un evangelista internacional o alguien de reconocida solvencia en la oratoria. Simplemente testificar lo que Dios ha hecho con tu vida. Ok, la predicación en el término ya un poco en su estudio tiene que ver con un discurso muy familiar, viene de una palabra griega que es homilia, y homilia es un discurso familiar, lo que hacía o todavía hacen ciertas culturas. Un domingo temprano se reúnen en una mesa o a un desayuno y el papá o el cabeza de hogar conversa con sus hijos, su esposa, y conversa sobre ¿qué? Sobre las Sagradas Escrituras. No. Eso es predicar. Tenemos la facilidad, por lo menos en Venezuela, tú puedes armar una tarima en cualquier esquina, poner luces, poner un sonido y buscar un predicador de otro continente y que él llegue y grite duro y predique. Eso, pero hay países donde no vas a poder hacer eso. Entonces necesita el hecho de que en un país no se pueda hacer eso de corte pública, entonces la predicación está desligada, está subyugada. No. La predicación, yo recuerdo estas palabras de Pablo cuando estuvo preso. Él dijo, de repente yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Porque la palabra de Dios se puede llevar, hermano Santiago, en el tren. Tú puedes conversar con alguien en la parada de un autobús. Tú puedes conversar con alguien y es predicar, ¿ok? Conversar con alguien en tu trabajo, en el marco de tu empleo, en la universidad, por las redes. Ahora es que hay formas para predicar. ¿Cuál es el miedo de que, oye, es eso para un grupo selecto porque yo no creo que yo nací para eso? No. Todo el que ha sido bautizado en Cristo tiene la obligación de testificar. Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que me seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que todos a predicar. Todos estamos llamados. Y no solo llamados, es una obligación. Pablo se metió eso tanto, claro, eso es personal. Pablo lo asumió tan personal que dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Amén, tremendo. Esto yo creo que es interesante resaltar esto porque el apóstol Pablo pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Hace esta pregunta y yo creo que también nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo Dios me ha dado una boca para hablar? ¿Cómo no voy a anunciar? ¿Cómo no voy a llevar este evangelio? ¿Cómo no voy a testificar este evangelio? Pero pastor, otra pregunta que quería hacerle, pastor, es, ¿todos podemos predicar? No importa en el nivel espiritual que nos encontremos, o tiene que haber un proceso primero para predicar la palabra de Dios. ¿Quién piensa usted sobre esto, pastor? Sí, bueno, mirándolo desde el tema bíblico, en primer lugar hay que creer. Amén. Yo no puedo hablar de algo que no creo. Segundo lugar hay que conocer, ¿ok? Luego que conozco y luego que creo, entonces llevo un proceso de obedecer. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Yo escucho, obedezco, practico lo que escucho y luego lo testifico a los demás. Sí hay un proceso, aunque hay ciertas formas que Dios también usa. Dios puede usar a cualquiera para llevar un mensaje. En determinado momento, no quiere decir que sea el estándar y cualquiera puede predicar, pero Dios usó un asno, una asna para hablar en un determinado momento. Sin embargo, para nosotros los creyentes sí debe haber una preparación. Primero, yo no puedo hablar de algo que no creo, yo no puedo conversar y transmitir algo que no vivo, y eso tiene que ver con mi relación con Dios. Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva vida, esa forma de ser nueva criatura es la que me va a impulsar a mí a decirle a mi amigo, conocí a Cristo y Cristo cambió cierta área de mi vida o Cristo cambió toda mi vida, y de allí eso va a atraer la atención de quien te escuche. La vida devocional que lleva la persona es lo que te hace predicar. A más presencia de Dios, más fortaleza, más unción y más deseo para hablar de Dios.
A más distancia de Dios, menos abre uno la boca porque uno no tiene nada que dar. Y uno no puede dar lo que no tiene. Pero a más presencia, a más oración, a más búsqueda, a más estudio de la palabra, más palabras para transmitir, más predicación. Amén, gloria a Dios. Ujú. Gloria a Dios. Yo creo que esto es súper importante tenerlo en cuenta. Algo que me llamaba mucho la atención que decía el pastor, saliéndome un poquito del tema, es de que en estos días estaba viendo unos chicos que ellos son filósofos, ¿no? Filósofos, y estaban hablando sobre Jesús y con su filosofía y hablaban muchas cosas. Y decía, sí, es que yo me leí la Biblia y no sé qué. Y comenzaron a hablar para desmentir lo que decía la palabra de Dios, para hacerlo como a un lado. Entonces yo me hacía la pregunta que dice, pastor, ¿cómo pueden hablar de alguien que realmente no No conocen? conoce. Eso es correcto. ¿Cómo pueden hablar de alguien que realmente no saben quién es? Incluso, pastor, estaban hablando de la palabra de Dios y comenzaban a hablar de Adán y Eva, ¿no? De lo que pasó en el huerto del Edén. Sí, que decía, estaban Adán y Eva en el huerto del Edén y de pronto narraba él. De pronto, bueno, cayó Eva porque comió el fruto del árbol prohibido y se saltaba todo lo que decía la palabra y comenzaba otra y nacieron los hijos, Caín y Abel. Y porque Caín, Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pues, bueno, mató a su hermano. Y comenzaron a cambiar la realidad Ya. de lo que dice la palabra de Dios y a distorsionarla. Y realmente esto no es lo que dice la palabra de Dios, es algo totalmente contrario. Entonces, hoy en día nos podemos encontrar muchas personas que quieren hablar de Jesús, que se atreven a hablar de nuestro Creador sin conocer, Sin conocerlo. sin darse la Sí. oportunidad de tener un encuentro con Él. Y bueno, voy a decir algo un poco fuerte. Muchas veces hasta culpa de los que conocemos a Jesús. Yo tuve la experiencia hace unos años de estar en un simposio de filosofía en la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia y el movimiento feminista lo hizo. Y una muchacha se levantó y ella dijo, Dios es machista, Dios es machista y yo lo voy a demostrar. Y agarró la Biblia y dijo, no hay ningún ángel en forma de dama, todos son hombres. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, es hombre. Si por lo menos hubiera sido mujer, hubiera ganado no sé cuánto porcentaje de mujeres en el mundo. Pero como Dios es machista, por lo menos nosotros no lo seguimos. Yo me levanté, pedí la palabra y yo le expliqué y le expliqué por qué no hay figuras de mujeres y Jesús no vino manifestado en una dama, ¿no? Genéticamente una mujer no podía soportar el calvario que Jesús soportó en la cruz. Y yo le hacía ver, le decía cuántos huesos tiene el cuerpo de una mujer, hasta qué punto, no, que no. Cuando terminamos de discutir por las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que la mujer es más frágil. La Biblia dice que la mujer fue creada de una parte de Adán y empezamos a hablar sobre de la costilla de Adán y empezamos a hablar y nos manda a nosotros a tratarla como vaso más frágil. Y debido a eso la mujer, y Dios mismo no puede permitirse que la mujer tome un rol donde vaya a sufrir, vaya a padecer. Dice, Él no da carga que uno no pueda llevar. Bueno, totalmente que el simposio de filosofía terminó fue aceptando que no es que Dios es machista, sino que Dios es sabio. Amén. ¿Ok? La mujer no se hizo, Dios no se hizo forma de mujer, pero usó una mujer para nacer. ¿Por qué? Porque genéticamente, biológicamente, la que estaba capacitada para traer un niño al mundo era María. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice Pablo a los romanos? ¿Cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Y cómo creerán si no han oído de aquel en quien deben creer? No hay quien les predique, no pueden creer porque no hay quien les enseñe y uno se cohíbe. ¿Por qué? Porque de repente yo digo, no, eso es para los pastores, yo no estoy llamado a predicar. Yo estoy llamado solamente a ayudar a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, ayudo esto, lavo, plancho, limpio la iglesia, atiendo al predicador. Pero ya va, un momento, atiende al predicador, paga tus diezmos, plancha, lava, ayuda a la iglesia, pero estás llamado a predicar. Amén, amén. Y pastor, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con el tema, porque
Y es verdad lo que usted dice, y también es problema de nosotros. Por ejemplo, cuando se levantan estos movimientos, estas ideologías y todas estas cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios y todas estas personas, también es verdad, es culpa de nosotros, porque nosotros nos sentimos cohibidos y nos llenamos como de miedo de predicar la palabra de Dios. Cuando vemos que en la humanidad, y hoy en día vivimos en un mundo que está totalmente distorsionado, quieren totalmente distorsionar a todo lo que dice la palabra de Dios. Las ideologías que se han levantado hoy en día son tremendas. Estamos ya en el fin de los tiempos. Ujú. Y aún así, hermanos, nosotros por este motivo ya la trompeta está a punto de sonar. Eso es correcto. No podemos callar lo que dice la palabra de Dios. Para nada. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos esas atalayas que Dios ha puesto para anunciar que viene el enemigo, para anunciar a las naciones este evangelio, que es el evangelio que nos puede salvar. Y la única manera que podemos ser salvos y podemos alcanzar el reino de los cielos es por medio de Jesús. No hay A otra través manera. de la predicación. Fíjate que Pablo habla y dice que a Dios le plació salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. El apóstol Pablo dice, los judíos piden señal, los griegos piden que se les expliquen muchas cosas, ¿ok? Ellos tienen, cada uno tiene su ideología, su filosofía. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado de los muertos. Está la incógnita. Ajá, si yo he sido llamado a predicar, ¿cómo hago? Prepárese, estudiemos la Biblia. Hay pasos a seguir para preparar un sermón. Nosotros enseñamos en el Instituto Bíblico a profundidad el tema de la homilética, ya lo que es dar un discurso público o un sermón, pero hay ciertos tips muy esenciales para aprender a comunicar. En primer lugar, cómo elaborar un mensaje. Y lo primero que tiene uno que estar, si usted de verdad está allí, como si yo pudiera, no pudiera, hay que contextualizar el lugar en donde estamos. Tú estás en la parada de un autobús. Está una señora de repente en alguna situación. El predicador o el creyente tiene que tener la visión y puede acercársele y darle una palabra. Con solamente decir Jesucristo es la esperanza para tu vida. Eso puede abrir un preámbulo para abordar un tema y la persona que usted no conoce, que ya no le conoce a usted, puede quedar impregnada de esa palabra y ser salva por la palabra de Dios, por la predicación. Pero si usted se dice, bueno, yo no nací para eso, yo mejor arreglo las sillas de la iglesia, yo limpio la batería, yo acomodo. Hermano, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, no tiene por qué limitarse. No. Incluso en Venezuela me acuerdo de una hermana que no sabía leer, hermano. No sabía leer. Y esta hermana dice que ella conoció la palabra de Dios por medio de la predicación. Fue por medio de la predicación. Y luego fue que ella pudo aprender a leer y a comprobar por ella misma lo que decía la palabra de Dios. Y hoy en día, no sé si todavía siga viva, ya era una persona mayor. Ella comenzó, era una persona que salía a evangelizar a las calles, ganaba almas y por medio de eso predicaba. O sea, no hay límites, hermano. No hay un límite, no hay una barrera para que usted no predique la palabra. Correcto. Con solamente una palabra, como dijo el pastor, que Jesucristo es la esperanza para su vida. Entonces está en la calle, alguna persona que usted puede ver, Cristo le ama. Bueno, yo tengo un testimonio. Puede quedar ahí. Un testimonio de tantos, ¿no? Yo comencé a orar al Señor, comenzando una iglesia en una parte de Venezuela. Comencé a orar a Dios y le dije, Señor, llévame a un sitio donde haya necesidad de tu palabra. Y orando me quedé dormido y vi una calle, dormido, soñé con una calle. Sí. Y me vi que iba con mi esposa y llegué a una casa y entregué un tratado y la persona se convirtió. Esa tarde, bueno, yo desperté como, no sé, 20 minutos y tomé mis alimentos, me alisté y le dije a mi esposa, vamos a caminar. Y cuando vamos caminando veo la calle que vi en el sueño y veo la casa que vi en el sueño y estaba el hombre que vi en el sueño. Y era una casa donde vendían algunas cosas allí que no eran lícitas, pues como licor, etcétera. Y yo me acerco y yo digo, mi amor, le digo a mi esposa, mi amor, esta es la casa. Ay, ¿qué hace? Yo le voy a entregar este tratado. Yo lo que le voy a decir es que Cristo le ama y así cumplo lo del sueño. Si es de Dios, es de Dios. Y si no es de Dios, bueno, no pierdo nada. Me acerqué, había gente, le dije, disculpe, permiso, por favor. Amigo, disculpe, tome, Jesucristo es la esperanza para su vida. Cuando yo le di el tratado, el hombre se coloca de pie y me dice, lo estaba esperando.
¿usted es el pastor que venía acá? Yo le dije, no sé de qué me habla. Yo estoy ocupado aquí en el negocio, pero pase por allá, mi esposa está en cama. Ella tiene ya varios años inválida y no camina y bueno, usted era el que estaba esperando para que ore para ella. Nosotros entramos, él se quedó en su negocio, entramos. La señora estaba en la cama muy delgada, muy acabada, se veía afectada por la enfermedad. Y yo dije, bueno, vamos a orar. ¿Cómo es su nombre? No, yo me llamo fulana de tal. Bueno, cierre los ojos, vamos a orar. Oramos, cayó el Espíritu Santo, la mujer cayó de pie, no podía caminar. Yo no sabía que ella tenía tantos años, pero es que yo sé que está inválida. Cae de pie, hablando en otras lenguas, el Espíritu Santo la bautiza y cuando se derrama la gloria de Dios en esa habitación, el hombre llega y ve el escenario, ve a su esposa caminando y empieza a glorificar al Señor. Resulta que con la entrega de un tratado, Dios hizo un milagro. La mujer fue sana, tenía 6 hernias en la columna y el hombre era hechicero, yo no sabía nada, era brujo y tenía unos altares a unas deidades paganas. Y cuando el hombre ve que su esposa está caminando, dice, hasta hoy soy esclavo de fulano, y nombró a las imágenes que tenía. Y yo recuerdo que me llevó al cuarto y me dijo, mire el altar que le tengo. Y en tantos años no me habían podido hacer caminar a mi esposa. Y llegó la palabra y con solamente entrar, yo después los bauticé y fueron líderes de la iglesia, predicadores del evangelio. Y fue un momentico, un tratado. Jesucristo tiene la solución para tus problemas. Recuerdo que fue algo así que le dije al hombre. ¿Ok? Entonces, lo que puedes hacer, pero es que yo no manejo la homilética, yo no manejo la teología. No. Has tenido una experiencia con Dios. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es la predicación. No, esto realmente es impactante, sí. Con una sola palabra no tiene que usted llegar ahí, hey, arrepiéntase, busque de Dios. Sí, yo creo que este mensaje realmente no está mal decir arrepiéntase, correcto. Pero yo creo que a veces pasa muchas veces, y yo creo que en nuestros países latinos pasa mucho esto, ¿no? Que escuchamos este mensaje evangelístico directamente, si arrepiéntanse y ya creemos que con ese mensaje, Y si no se arrepiente, se van para el infierno. sí, te arreglar se van para el infierno. Incluso, pastor, estábamos hablando en los podcasts de cómo ha cambiado esta generación, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en Alemania. Para las personas que no saben, el pastor nos está visitando desde Venezuela. Ahora nos encontramos en Alemania, en la ciudad de Bonn. Estamos aquí en la iglesia de los Hechos. Entonces, pastor, lo que le decía, ¿cómo ha cambiado esta generación, no? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño, el mensaje evangelístico era el mensaje de decir, de hablar del infierno. El que no se arrepiente se va para el infierno. Y hoy en día podemos ver cómo han cambiado las ideologías y ya la gente no cree en el infierno. Y le hablan del infierno y ya no le causa nada, no le asusta. Y ahora, hoy en día, hay otras enfermedades, ¿no? Porque en ese tiempo las personas tenían problemas tal vez económicos, eran problemas familiares, eran problemas de salud, pero hoy en día hay otros problemas que son la depresión, la ansiedad, problemas de la juventud hoy en día. Y yo creo que hay otras herramientas que Dios nos está dando como por medio de las redes sociales, ¿verdad? Que es una de las herramientas por las cuales podemos llevar este mensaje de salvación. Así como esas ideologías satánicas Sí. se encargan de usar estas herramientas de las redes sociales para llevar ese mensaje y esas ideologías, ¿por qué no nosotros podemos usar estas herramientas que Dios nos está dando para llevar el mensaje de salvación? Porque no, es que no, para mí, hermano, personalmente, y reflexionando hoy sobre este tema, yo creo que no hay un límite. Oh, No hay un límite. Y hoy en día Dios nos está dando facilidades eso es para predicar el eso evangelio. es correcto. Porque no es lo mismo cuando en el tiempo de los apóstoles, No. allá cuando Pedro y Pablo estaban predicando, no es lo mismo. Y ellos desde la cárcel, hermano, siendo perseguidos, Sí, estaban encadenados desde la cárcel, predicaban la palabra de Dios. Y ahora nosotros, por ejemplo, estamos aquí desde la comodidad de nuestra casa, eso es correcto. tranquilos, nadie nos persigue, nadie nos está mandando a callar. Y mire, estamos predicando la palabra de Dios. Yo creo que esto es para reflexionar, hermano. Tenemos mucha facilidad de predicar hoy.
No esperemos que sea demasiado tarde para llevar el evangelio de salvación. No esperemos que vengan los días malos para predicar la palabra de Dios. No esperemos que venga la enfermedad, que vengan los problemas para comenzar a buscar a Jesús. No, es el momento y esta es la hora de buscarle. Si usted tal vez se encuentra bien ahí en su casa escuchándonos, desde tal vez está en el coche manejando o está en el trabajo escuchando este podcast, hermano, reflexione en esto. Tenemos mucha comodidad para predicar la palabra de Dios. Se me vino en la mente algo, ¿no? ¿Hacia quién siempre se ha dirigido el mensaje? Es fácil predicarle a un indigente, a una persona de la calle. ¿Y cómo nosotros nos inclinamos? No podemos ver a un indigente, es fácil. Es que él te va a oír. Él tiene necesidad. Pero yo recuerdo que la Escritura dice a toda criatura. Amén. Este paso por Europa a mí me ha impactado un poco, porque he hablado con algunos hermanos y pastores y se sienten un poco, te voy a usar una palabra, intimidados por la sociedad europea. Y voy a ser claro, los españoles son duros para la palabra, me dicen. Orgullo, predicarle a un francés, ¿de a dónde? No, un francés no me va a escuchar. Un alemán. Yo le voy a decir una cosa, en este momento algún empresario está entre optar, suicidarse o continuar con su vida. Amén. Y fíjate lo que dice aquí Pablo. Y voy otra vez al versículo. ¿Ok? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, ellos tienen sus dioses, pero sus dioses, su creencia no les ha dado resultado. Y ellos necesitan algo que les dé resultado. Yo soy de los que digo, si a mí esto no me hubiese dado resultado desde hace rato, yo no estuviera hablando de esto. Porque yo creo que uno tiene que ser claro y tener los pies sobre la tierra. Yo no puedo perder mi tiempo en algo que no dé. ¿Por qué usted es predicador? ¿Por qué tiene 24 años pastoreando? ¿Por qué desde niño aceptó caminar en Cristo? Porque esto es lo que ha llenado mi vida y me ha dado el resultado que espero. He visto sanidades, milagros, prodigios, gente sanada de cáncer, familiares prácticamente muertos siendo restablecidos en su salud. Ok, allí hay gente, a mí me tocó ir, me buscaron una vez para ir a la capital, a Caracas, y me llevaron hacia la oficina, una de las oficinas del Tribunal Supremo, y visité un magistrado, primera vez que entro a esa oficina. Y cuando entro hay una oficina con vidrio, y vidrio blindado. Y sí miré que el magistrado es un muchacho, no es unos 45 años, algo así, más o menos 50 años, por allí. Y él me presentaron, pastor, soy el pastor Jesús, mucho gusto. Y me dijo, soy el magistrado fulano de tal, de la sala del ministerio. Ok. Y le digo yo observo varias Biblias en el escritorio, en el despacho. Y le digo, pero tiene varias Biblias, me dice, las leo pero no las entiendo. Y yo le digo, ¿qué te lleva a leer la Biblia? Que he escuchado gente que dice que ahí está la solución. Entonces yo le dije, yo te voy a decir algo. ¿Has leído un versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? El hombre empezó a llorar. Yo le dije, ¿pero por qué llora? Dijo, porque yo estoy preso. ¿Cómo así? Sí, yo estoy preso. Ahí había un helicóptero. Había un helipuerto en esa suite donde él estaba del tribunal. Dice, de aquí me sacan a las 6 de la tarde a tal ciudad donde yo vivo. Y de la ciudad a las 6 de la mañana y no puedo salir a ningún lado. Y yo necesito esa verdad que me haga libre. Y bueno, Cristo es esa verdad. Y le mostré el versículo. Cuando lo leyó, el hombre se arrodilló y dijo, yo necesito que usted ore para mí. Yo no le dije muchas cosas, yo le dije, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El hombre se convirtió a Cristo y desde su prisión de vidrio está sirviendo al Señor. Y hay cada caso, hay cada situación. Yo recuerdo esa persona que tenía lepra, ese general sirio que abra la Biblia y que no había podido ser sanado. ¿Y quién fue el que le dio la solución? Una muchacha que trabajaba en el servicio de la casa, era una muchacha israelita. Le dijo, si el general va a mi tierra, ahí hay un profeta que lo puede sanar. Ese fue el mensaje de la muchacha.
Y uno habla ahí del profeta que lo mandó a bañarse en el río 7 veces a zambullirse y tal, y Naamán no quería, y uno habla del profeta y Naamán, pero no, ese profeta no Naamán no conoce a ese profeta si la muchacha del servicio de la casa le dice, en mi tierra hay un profeta que si tú te dejas orar por él, tú vas a ser sano. Una muchacha no montó una tarima, no montó un sonido, solamente le dijo, ve, deja que él te ore. Si él ora por ti, tú vas a ser sano. Naamán fue sano. Ahí está la historia de Naamán, el sirio. Amén. Tremendo. Sí, es que hay muchas, y como decía Pastor, hay muchas herramientas hoy en día para predicar la palabra de Dios. No tenemos que llegar con ser los más teólogos de la palabra para predicar la palabra. Yo creo que si nos ponemos a ver otra vez la historia de Pedro, ¿no? Pedro fue un hombre que recibió la unción. Correcto. Desde que recibió las llaves, él recibió la unción del Espíritu Santo en su vida. Y cuando llegó el día de Pentecostés, pues él tuvo la manifestación del Espíritu Santo, que fue el don de hablar en lenguas. Sí, señor. Y desde ese momento, hermano, desde que Pedro recibió la unción del Espíritu Santo, desde que comenzó a hablar en lenguas, dice la palabra de Dios que Pedro se puso en pie y estaban ahí en ese lugar. En el día del Pentecostés estaban gente de todas las ciudades, de todas las nacionalidades. Correcto. Pero Pedro se levantó y se puso en pie y comenzó a dar la primera predicación. Así. Y comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo. Tal vez para la sociedad hoy en día y para la mentalidad de hoy en día, él no era la persona más capacitada para predicar. No, Él no era el hombre más perfecto para hablar. sí. Pero fue usado por Dios. Y algo que tenemos que tener presente, y yo creo que tenemos que tener muy claro, que para predicar la palabra de Dios tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la unción, la palabra va a entrar por este oído y va a salir por este oído. ¿Por qué? Porque lo que realmente puede cambiar y tocar el corazón de una persona es la unción que Dios nos pone por medio del Espíritu Santo. Es Dios realmente el que puede tocar los corazones, el que examina los corazones. Es Dios realmente el que hace la obra. No somos nosotros, hermanos. Y por eso lo que el pastor decía, hay unas pautas también antes para predicar la palabra de Dios. Tenemos que buscar primeramente llenarnos más de la presencia de Dios. Buscar más lo espiritual, buscarlo más en ayuno, en oración, escudriñando las escrituras. Y todos, hermanos, estamos llamados para esto. Porque de igual manera, tal vez usted está con el miedo de no predicar, pero de igual manera, hermano, para poder ser salvos y para poder batallar con los huéspedes espirituales de maldad, para poder batallar con lo que se mueve en el aire, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser fácilmente movidos, fácilmente con cualquier ola o cualquier problema que se levante en nuestra vida. Si no estamos con el conocimiento de la palabra de Dios, si no estamos metidos en la palabra de Dios buscando la unción, pues va a venir una marea, va a venir un viento, hermano, y nos va a tumbar. Sí. Entonces tenemos que buscar esta roca que es Cristo, este conocimiento y esta unción para que Dios nos use para predicar la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermano, que no es difícil realmente. No, para nada. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, porque en ellos había esa preocupación. Ajá, Jesús le dijo, los van a agarrar, los van a llevar a los magistrados, los van a llevar a juicio. Y ellos dijeron, ay, ¿qué vamos a decir nosotros? Dijo, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo en aquel día le dará palabra. Amén. Pero, ok, si vamos a ir unos episodios muy privados de Jesús con sus discípulos, Jesús los instaba a orar y ellos no oraban. Jesús se acercaba a ellos y se alejaba para orar, y ellos, cuando Jesús volvía, estaban durmiendo, y Jesús les decía, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Jesús les advertía, el Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como al trigo. Yo he orado para que no les falte la fe. Ok, la vida de oración, la vida de devocional, de estar en la presencia de Dios, de allí zambullirse en la palabra de Dios, es la que va a hacer que la persona tenga las palabras necesarias para aquellas necesidades. ¿Qué pasa? Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa.
Quizás este mundo quiere ignorar al creyente y hacerlo o minimizarlo, hacerlo invisible. Pero en el momento en que hay una tragedia, una necesidad, todos miran al pentecostal. Aquí hay un pastor, aquí hay un predicador. Ah, hermano, dígame, ¿quién me va a decir? Porque ellos saben que la palabra verdadera, la que tiene poder, la que puede libertarlo, está en boca de nosotros. Así que no podemos callar. No podemos callar, tenemos que hablar la palabra. Con el que nos permita hacerlo, hay que hablarlo. Y imagínate las redes sociales. Amén. Es una plataforma poderosa que Dios ha permitido para que la utilicemos. Y yo sé que este podcast está llegando donde tiene que llegar. Amén. Y va a haber testimonio Gloria a Dios. de esto en el nombre de Jesús. La iglesia acá estamos en Bonn, ¿no? La dirección. Adenauer 58. Sí. Al final le diremos la dirección de la iglesia. Yo creo que va a venir mucha gente, ¿yo? Amén. En el nombre de María. Sí, estamos Claro que en Bonn, en Adenauer. Ujú. En Adenauer Ali 58. Estamos aquí ubicados, somos la Iglesia de los Hechos. También ustedes nos pueden encontrar por Google. Puede poner Iglesia de los Hechos, Coabón, y ahí vamos a aparecer en Y el Google. podcast Mentes. Y también por las redes sociales estamos como Mentes Cristianas. También nos puede contactar por ahí. Tal vez si usted se encuentra en Alemania, pues puede contactar directamente con nosotros, Mente Cristiana, y nuestro grupo se va a hacer encargo de buscar la iglesia más cercana a usted. Y también si se encuentra en alguna parte de la región de Europa, no importa el país, hermano, usted nos puede escribir por el privado y nosotros le haremos saber la iglesia más cercana donde se encuentra. Si usted está, por ejemplo, en Italia, en España, en Noruega, está en Inglaterra, en cualquier país de Europa, podemos hacerle llegar la iglesia. Y si tal vez no está en Europa, o está en China, o está en África, también, hermano, le podemos en América, en Gabriel, eso. Porque realmente estamos por todo el mundo, estamos regados por todas partes, porque el Señor nos ha mandado esto ahí, por todo el mundo y predicar el Evangelio. Toda criatura. Y qué gran bendición, hermano, poder tenerle hoy aquí en este podcast. De verdad que ha sido de gran bendición. Y yo quiero que concluyamos con esto, ¿no? Ahora, pastor, ¿cómo podemos llegar a ser un predicador local? Ok, ok, eso es muy interesante, ¿no? Nosotros trabajamos en el Instituto Bíblico con ese tema. Ya esto es parte del llamado. Tú empiezas hablando acá, hablando allá, y de repente Dios te lleva a otro nivel. Y Dios te va llevando a niveles que tú no te esperabas. Y cuando vienes a ver, has sido abrazado por el ministerio de la predicación. Y ya te conviertes en un ministro, en un predicador, y de repente Dios te llama y te lleva por allá en África y tiene que fundar una iglesia. O sea, esto es algo muy interesante. Y por supuesto, hay que capacitarse, hay que prepararse. Y ya esto tiene que ver con estudios avanzados en cuanto al tema de lo que es la preparación de un sermón. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta ahí para las personas que nos están escuchando. Tal vez usted esté interesado en convertirse en un predicador, que yo creo que hay muchos jóvenes que les llamará la atención. Escucha tal vez a un predicador famoso y tal vez quieren ser como él, ¿no? Entonces, yo quiero, pastor, usted que nos dé unas breves pautas de qué es la homilética en la predicación y cuál es la importancia. El tema de la homilética es un tema bastante, primero, muy interesante, ya que es la herramienta que tenemos para transmitir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ese es uno de los detalles que la gente se cohíbe de predicar, porque no sabe cómo transmitirlo. Y tú puedes tener mucha elocuencia en cuanto a lo que es teológico, mucha información, pero si no sabes transmitirlo, no haces nada. La homilética te enseña a través de reglas establecidas cómo hacer para transmitir el mensaje. La homilética habla de 5 leyes que son necesarias. Fíjate, son 5 leyes o reglas que te habilitan para llegar a eso que usted está diciendo. Un predicador a masas, un predicador, un evangelista. En cuanto a la homilética, ella te habilita para predicar el evangelio y para abrir las escrituras de la manera más clara
y precisa y de la manera más sencilla. Dentro de esas 5 leyes tenemos, en primer lugar, la regla de la invención. Y eso nace cuando tú estás orando. Hay una necesidad X, tú te vas a contextualizar. Si es en tu trabajo, hay una amiga, hay una hermana que trabaja, tiene una amiga que tiene un problema en su casa, X problema. Tú estás contextualizado. Tú no le puedes hablar del infierno, del cielo, de los mandamientos. Tú tienes que hablar de su situación. Entonces tienes que pedirle a Dios una palabra exacta que dé en el blanco para esa situación. Y cuando tú le pides a Dios, bueno, Señor, mi amiga X está pasando un problema en su casa, ¿qué mensaje le llevo? Dios te va a dar el mensaje. Ejemplo, Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ya tú tienes una idea del mensaje, la primera regla, ya tú tienes una idea. ¿Qué vas a hacer con la segunda regla? La segunda regla es el arreglo. Tienes que darle pie y cabeza a ese mensaje. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. En esa segunda regla del arreglo, tú vas a meter allí el contexto de esa persona. Ok, ¿cansada de qué? Cansada de trabajar tanto y no tener resultados en tu vida como esposa. Cansada de dedicarte tanto a sus hijos y no ver resultados en tus hijos. Tú vas proyectando el mensaje. Le puedes poner un nombre, un título. Ok, descanso para todos. Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando tú te pones a hablar con la persona, estás en el contexto, la situación que ella tiene, y ya proyectas un mensaje hacia dónde está el problema. Luego que tú ya tienes proyectado el mensaje, viene la regla de la memorización. Tienes que familiarizarte con el mensaje. Y eso se hace a través de estudios, a través de lo que es métodos investigativos y todo escudriñar y utilizar algunos métodos investigativos para darle cuerpo a un mensaje. Mensajes, hay muchos tipos de mensajes y la homilética nos ayuda a nosotros a seleccionar el mensaje, identificar el mensaje y no solo identificarlo, darle cuerpo, ¿ok? Y también seleccionarlo en base hacia qué quiero el mensaje. Si es un mensaje evangelístico, si es un mensaje de ánimo, si es un mensaje que tiene que ver con doctrina o enseñanza, si es un mensaje que tiene que ver con la parte de, sí, doctrina, enseñanza o edificación. De acuerdo a todo esto, la homilética te amplía todo un abanico de posibilidades para que tú te vuelvas una persona, voy a utilizar esta palabra, versátil en el tema de la predicación. Preparado, ella te prepara. No es un estudio de un día, 2 días, un cursillo, no. Hay que meterse allí, hay que ampliar el conocimiento, hay que leer mucho, hay que contextualizar. Por ejemplo, nosotros estamos en Alemania y para mí cuando yo estoy en América y digo, bueno, los discípulos que estaban en el mar de Galilea, hermano, yo pego un brinco de aquí, estoy en Jerusalén. Estoy muy contextualizado, estoy cerca de donde ocurrieron los hechos. Yo estoy muy emocionado, aunque yo no soy llamado a predicar a Europa, yo soy llamado a predicar allá a Sudamérica. Pero yo de verdad insto a todos los que están aquí. Ustedes tienen un escenario tan poderoso aquí, tan bonito, hermano, que yo le digo, el que decida dar un paso adelante va a ganar mucha gente. Y gente europea, y gente latina, y gente asiática, y americanos que venimos acá, sudamericanos. Solo hay que dar el paso. Y todos estamos llamados a eso. A predicar. De aquí para adelante yo creo que uno no puede dormir tranquilo si no ha predicado el evangelio. Amén. A ver, es que debe ser así para todos. Y bueno, una pregunta más, pastor. En breves palabras, también me podría decir, ¿cómo podemos sacar como ese esquema para el bosquejo? Como una recomendación que usted nos daría, ¿cómo sería el inicio, introducción? ¿Cómo sería ese esquema para sacar un bosquejo para predicar en la iglesia local? Correcto. La ley de la homilética me dice ahí, primero tengo que tener la idea. ¿Hacia quién voy a dirigir mi mensaje? Vamos a colocar este escenario.
el hermano Santiago va a predicar el sábado a los jóvenes. Voy a predicar a los jóvenes. Tengo que llevar un mensaje acorde con el grupo que me va a escuchar. Son jóvenes. Amén. Son jóvenes. Ellos necesitan ser impactados. Una palabra. Uno te puede aparecer allí, ejemplo, bueno, vamos a hablar un poco sobre el libro de Apocalipsis, las bestias, el falso profeta. Ellos no te van a oír de eso. ¿Ok? Pero sí hay temas que puedes proyectar. Un tema de la juventud, la toma de decisiones. Y de allí hay que buscar un texto, ¿ok?, que tenga que ver con el título. La toma de decisiones, ok. Del hombre son los pensamientos del corazón, pero Jehová ordena sus pasos, etcétera. Coloco ese versículo. Y de allí voy a una introducción. Y tengo que documentarme cuáles son las situaciones que más afectan a la juventud en la toma de decisiones. El miedo, el desconocimiento de algunas cosas, quizá el descontrol de sus emociones, y preparo una introducción que tiene que ver con ese tema de la toma de decisiones. Puede referirse a una pequeña biografía de alguien que tomó una mala decisión y le fue mal, etcétera, o alguien que tomó una buena decisión y le fue bien. Y de allí le voy dando cuerpo al mensaje y bosquejo. Bueno, es un mensaje para jóvenes, no puedo predicar 1 hora, 2 horas, a los muchachos se van a dormir o se van a ir. Culto de jóvenes. O es un culto, exacto. Entonces, 2, 3 o 4 puntos máximos cortos que estén bien distribuidos te van a hacer elaborar el bosquejo. Primer punto, cuando tomo una decisión, las decisiones traen consecuencias buenas y malas. Segundo punto, puedo evitar las malas consecuencias tomando una buena decisión, ejemplo. Y tercer punto, Dios nos ha llamado a tomar buenas decisiones. Damos una conclusión y preparamos ya un sermón dirigido a la juventud. Tiene que tener cabeza, tronco y extremidades el sermón. Ahora, por mucha emoción que uno tenga para predicar, cuando estamos hablando de a ese nivel, yo no puedo agarrar y comenzar a hablar de Adán y terminar por Sansón y ir por allá con Lucas y venirme con Juan. No, para rellenar, tengo que ir al grano, a lo que voy. ¿Qué quiero lograr? Y una de las cosas más satisfactorias cuando se hace o se elabora un sermón es el resultado. Hay mucha gente que entonces cuando ve que no hay resultado, usted el de la camisa azul, venga para acá, pase, mire que es con usted. No, hay algo que nosotros llamamos retroalimentación. Es en homilética. La retroalimentación es el resultado final del mensaje, cuando las personas por sí solas son impactadas. Hay 2 cosas o 3, creo, que objetivos que tiene que perseguir el predicador. Primero, cautivar el entendimiento de la persona. Segundo, traerlo, pero no a la fuerza, no a, como dice por ahí, a empujones o a gritos, no, traerlo rendido a los pies del Señor. ¿A través de qué? Del mensaje y de la predicación. ¿Qué es la predicación? La verdad de Dios expuesta por seres humanos. Eso es la predicación. Y por supuesto el predicador debe ser empático con las personas, debe ser una persona que atraiga, que llame la atención y que la gente quiera escucharlo. Alguien dijo por allí que a la gente le gusta una iglesia que canta, y una iglesia que canta bien, y un predicador que predica. Eso es 2 cosas para el crecimiento. Poderoso. Miren. Bueno, muchachos, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, yo creo que usted pudo haber, y pues yo también aprendí mucho hoy, pastor, sobre lo que es la predicación. Yo creo que con estas pautas que nos da el pastor podemos ponerlas por práctica y ya no hay excusa. Ahora sí que no tenemos excusa para llevar este evangelio, para llevar este mensaje de salvación. Muchas gracias por quedarse hasta el final, mis hermanos. Ya hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias, pastor, nuevamente por aceptar esta invitación. De verdad que ha sido un gran honor tenerlo aquí, pastor. Espero que podamos algún futuro, yo sé que en algún futuro podemos grabar otro podcast. Ha sido muy interesante lo que hemos hablado. Y gracias, pastor. Gracias por todo. Y hermanos que nos está escuchando allá, antes de que pastor se despida, quiero animarle a
tomar la palabra de Dios, tomar estas escrituras y escudriñar, investigar y sobre todo meternos más en oración, en ayuno, e pedirle a Dios que nos enseñe y que nos revele cuál es la verdad. Ya este es el tema para otro podcast. Ve. Que nos revele cuál es la verdad, cuál es el camino que tenemos que tomar. Porque hoy en día podemos escuchar muchos predicadores, podemos escuchar muchos evangelistas, pero nosotros tenemos que comprobar por la palabra de Dios que lo que se está hablando, lo que se está predicando, sea la verdad. Y la verdad, no tenemos que ir a muchos sitios para buscarla. No, la verdad la podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Cuando usted escucha un mensaje tal vez en internet o este mensaje que está escuchando hoy, antes de usted oírlo y de verdad saber si es cierto, váyase a la palabra de Dios, váyase a lo que dice la palabra de Dios. Y si está escrito en la palabra de Dios, si usted lo puede entender por medio de la escritura, es porque es cierto. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, mis hermanos, y los invito a que no se callen, no tengan miedo, predique la palabra de Dios. Dios está con nosotros y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que les animo a seguir predicando la palabra de Dios y a llevar este mensaje de salvación. Amén. Pues, por supuesto, ¿no? Por supuesto, es un placer, el placer es mío estar acá. Sé que Dios tiene cosas grandes para Europa, para Alemania, y las cosas poderosas que Dios ha hecho en las naciones. Yo le puedo hablar de mi país, de Venezuela. Somos una de las iglesias más grandes del mundo y está centrada en el tema de la predicación. No hay otra. Mira, sanidades, milagros, resurrecciones, liberaciones, milagros financieros, milagros de cualquier especie, según su género, como dice la palabra, nacen de la predicación. Nacen de allí. Yo quiero animarles a predicar. Hablen, no se callen, hablen. Hablen. ¿Qué voy a hablar? Habla de Dios. Hay un himno muy antiguo que dice, cuéntales la historia de la cruz. La gente necesita conocer. Hay una generación que usted ha dicho que a esta hora ellos no conocen esa historia. ¿Ok? Entonces, bueno, es un placer para mí. Soy el pastor Jesús Pérez. Aquí estamos en Mentes Cristianas. Y es un placer para mí estar acá. Bendiciones para ustedes. Si algún día van a Venezuela, allá estamos. En el nombre del Señor esperando. En la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, Estado Zulia. Iglesia Bicentenario Sur. Esta es la ciudad del Sol Amado. Sí, señor. Qué bueno. Entonces, hermano, bueno, ha sido un placer y esto ha sido Mentes Cristianas. Amén.